Gracias al Ministerio de Turismo de la República Dominicana por apoyar este espacio, Mi Propia Voz Podcast. Continúen en sintonía. Mi propia voz con Brachel Santos. Él es un soldado del ejército de aquí, estadounidense. Comenzaron los golpes, los abusos físicos. Nadie a mí me dijo, te vamos a llevar a un psiquiátrico. Y mi hijo muere esa noche. Yo vivía aislada, sin dinero. Yo tenía que pedir comida, tenía que pedir agua, yo tenía que pedir todo en esa casa. Pues yo le tuve 4 días a mi hijo muerto en mi vientre. Era peor los golpes, la agresión verbal, física, después que mi hijo falleciera. Ellos nunca llevaron mi caso a la fiscalía. Y no voy a bajar nunca mis brazos. Y voy a permanecer aquí en este país, porque mi hijo merece esa justicia. Mi propia voz, mi propia voz, mi propia voz con Brachel Santos. Bienvenidos a Mi Propia Voz, un podcast íntimo con historias reales. Mi nombre es Brachel Santos y en el día de hoy me acompaña Santina Vieira, quien nos viene a hacer una denuncia, a contarnos su historia también, pero a levantar su voz para hablar sobre una denuncia que tiene. Y pues, Santi, muchísimas gracias por estar aquí No, conmigo. gracias a ti. Gracias, para mí es un placer que hayas accedido, porque yo sé que tu historia no es fácil y el solo hecho de contarla y hablarla sé que es fuerte. Sí, exacto. Así mismo. Yo quiero que empecemos por el inicio, como dicen. Yo quiero que tú me cuentes cómo tú conoces a esta persona y quién es esta persona que tú estás denunciando. Él es un soldado del ejército de aquí, estadounidense. Lo conocí en Paraguay, me trajo a vivir con él. No estaba enterada que él estaba casado porque nunca me había mencionado. En el 2024 vengo a vivir con él. Ujú. Julio 2024 me encuentro embarazada y todo iba bien. En el transcurso, desde que le conocí, desde el 2021, siempre fue una persona muy dulce, muy generosa. Nunca vi nada fuera de lo normal en él. Ujú. Hasta septiembre 2024 todo iba normal. Luego, en octubre, ya fue cambiante su forma de ser. Ya me comenzaba a gritar, ya nada no le gustaba, ya todo le molestaba, incluso hasta los gastos del bebé ya Ujú. era mucho para él. Cosas que me fue extrañando mucho. En diciembre yo lo descubro del 2024, el 30 de diciembre, que me estaba engañando con una mujer de su misma base militar. Ujú. Desde ese momento comenzaron los golpes, los abusos físicos, abusos verbales. Podría tirarme tazas, termos con agua, podría arrastrarme de la cama, zarandearme de la cama. Él podría con los brazos ponerme contra la pared del cuello. Pasé por agresiones sexuales, me obligaba a tener relaciones sexuales Ujú. en mis momentos más difíciles del embarazo, que yo no quería porque no me sentía bien. Pasé por cosas muy duras, muy difíciles. Y de toda esa agresión, yo comencé a tener presión arterial, la presión alta, Ujú. de lo cual ya se fue complicando mi embarazo. Y en ese momento yo entré muy mal al hospital, ya en enero. La doctora le pidió a él que por favor que me dejara un poco más tranquila porque el niño ya estaba en riesgo, era mi embarazo. Ujú. Ahí es donde más empezó a golpearme. Fue peor, más constante los abusos. Y en el 2024, no, en el 2025, perdón, de enero, eh, entro
yo a un psiquiátrico, no sabiendo que me iban a llevar a un psiquiátrico porque yo le pedí esa noche a él que yo no sentía bien al bebé Ujú. porque él me estaba agrediendo esa noche. Sin saber, me lleva a un psiquiátrico. Espérate, perdóname que te interrumpa, porque es que me gustaría ir recapitulando, porque siento que tu historia tiene muchos detalles, muchas cosas que me gustaría que desarrollemos. Tú conociste a esta persona en Paraguay, en tu Sí, país. De exacto, ahí tú viniste a vivir con esa persona luego de un tiempo de relación, vinieron a vivir a los Estados Unidos. Supuestamente te vienes a casar con él. exacto, Ya entonces luego de que vives aquí con él, tú quedas embarazada y esta persona tiene un romance con alguien de la base militar donde él trabaja y tú te enteras de esto. A raíz de que te enteras, cambia totalmente su comportamiento, se pone agresivo contigo. Tú estando embarazada, esta persona te agrede físicamente, verbalmente y sexualmente. exacto. Todo esto tú estando embarazada. Estando Entonces, embarazada. luego ya cuando tú dices enero, te refieres a enero del 2025 de este año. Exacto, sí. O sea, tú estando embarazada, que él te hizo todo eso, tú tuviste un riesgo de perder el bebé, la doctora se lo comunica a él para que baje un poquito la guardia contigo y en vez de que esto suceda, lo que hace es que se pone más agresivo y te maltrata aún más. Exacto, fue más agresivo. Los golpes fueron ya cada día. En ese lapso del 24 de enero Ujú, 2025, él me comenzó a agredir esa noche al decirme que no presentó el matrimonio para registrarlo. Tuvimos altercados y yo comencé a sentirle mal a mi hijo. Y le digo que yo necesitaba ir a un hospital ujú, porque el niño estaba ya en modo de parto. En un momento dado escucho que él llama a una persona, no sé quién era, por teléfono, y ya en unos minutos después tocan la puerta, eran policías con los paramédicos bomberos. Me dicen que me iban a llevar al hospital. Y yo les miro con mucho miedo, ¿verdad? ujú. Porque verle a la policía me preguntaba el paramédico si pasaba algo, pero yo no podía hablar. Yo quería contar que él me estaba agrediendo, pero por miedo, porque él estaba en la puerta, yo tenía miedo de hablar. Ujú. Me suben a la camilla, me llevan al hospital. Nadie a mí me dijo, te vamos a llevar a un psiquiátrico. Llego y me topo que era un psiquiátrico. Me sentí peor en ese lapso. Guau. Peor, yo sentí que mi niño estaba peor, y pedí auxilio, le llamé a él, le pedí auxilio. Él le dijo a la psiquiatra, no, déjenla ahí y mi hijo muere esa noche. Muere esa noche. Al día siguiente yo lo llamo de nuevo, le digo que yo ya no siento al niño. Él me dice que no iba a sacarme. Me dijo, no voy a sacarte. Debes quedarte ahí, me dice. Domingo el doctor me da de alta, me pregunta por qué estaba ahí y me dice, ahora me entero que estás embarazada y no debes estar aquí. Wow. Y me dice, cuéntame por qué motivo estás aquí. Y le cuento la situación que estaba pasando. Él me pide por favor que yo no vuelva a la casa con él. Y le digo que yo no tengo dónde ir porque no tenía dinero. Yo vivía aislada, sin dinero. Yo tenía que pedir comida, tenía que pedir agua, yo tenía que pedir todo en esa casa. Y una pregunta, en el tiempo en el que tú mantuviste tu embarazo, primero que nada te quiero decir que lamento mucho tu pérdida, porque me imagino que no Gracias. es fácil. En el momento que tú tenías el embarazo, él te llevó a las consultas, tú fuiste a tus consultas médicas, eh, porque, o sea, tú me estás diciendo que esta persona ni siquiera te daba para comer. Tú eres una muchacha que acaba de llegar de tu país, tú no hablas inglés, tú no tienes amigos, no tienes familia, la única persona en la que tú estás confiando al 100 es en él y él te deja completamente aislada. Exacto. Exacto, totalmente aislada. Ya llegaba momentos en que yo ya no podía hablar con mis amigas a quien le quería pedir auxilio. Él ya controlaba mis teléfonos, tenía que tener las contraseñas de mi teléfono, le bloqueaba a las personas de mi teléfono. Llegué a un punto muy extremo, yo ya no sabía qué hacer. Luego salgo de esa casa, Ujú. ya al perder a mi hijo. Yo le tuve 4 días a mi hijo muerto en mi vientre.
4 días, que pude haber muerto yo también. En ese momento, cuando ya mi hijo falleció, yo lo único que dije, yo tengo que salir de aquí, ¿Por como qué 4 sea. días, Santi? ¿Por qué te dejaron así? Porque en el 2025, cuando me envió al psiquiátrico en enero, Ujú. esa noche, el 24 de enero, mi hijo murió esa noche. Tú lo sentiste. Sí, yo lo sentí Ujú. ese viernes, ese sábado, me dejó ahí. Domingo salí, le pedí, por favor, llévame al hospital. Domingo de nuevo, me llevó a la casa, no me llevó al hospital. Lunes, por favor, llorando, le pido a la mañana temprano que le digo que el bebé no se mueve, que eso no es normal. Y me dice, no, él está bien, no te preocupes. Martes 28 me voy a mi obstetra para mi consulta. Mi hijo estaba muerto, estaba muerto. Para mí fue en ese momento que yo le miraba a la doctora y la doctora me decía, sorry, sorry, me decía. Me miraba con una cara de desesperación la pobre doctora. Y en ese momento para mí el mundo se me vino encima. Fue algo muy doloroso porque se pudo haber evitado. Salí de la casa después de que mi hijo falleciera porque era peor los golpes, la agresión verbal, física, era peor después que mi hijo falleciera. Claro. Salí, voy a un shelter, una amiga me ayuda de la iglesia, voy a un shelter. De ahí voy a la policía porque yo no podía llamar a la policía por teléfono, porque yo no hablo inglés, se me dificultaba. Voy a la policía, hago la denuncia a la policía, no consiguieron un traductor que puedan ayudarme, me tomaron todo al revés la denuncia. En ese momento la policía me dice, la oficial mujer me dice, ¿usted quiere que vayamos a arrestarlo? Y me pareció una pregunta fuera de lugar, Totalmente. siendo que le estaba contando lo que yo estaba viviendo y que me diga, quiere que vaya a arrestarlo, cuando su función debería ser de ir a arrestar a la persona. Claro, esta persona no te auxilió cuando tú le decías como madre, no siento a mi hijo, quiero ir al médico, no te llevó al médico ni nada por el estilo. Cuando ya te dan la noticia de que tú pierdes a tu bebé, esa persona lo que hace es que te maltrata aún más. Y yo me imagino que hay muchas personas que nos están viendo que han sido madres o que conocen y saben, óyeme, lo sensible que uno está durante el embarazo, cómo uno puede sentir hasta cada fibra de ese bebé, que tú sabes cuando está bien, cuando está mal. Y óyeme, que tú lo hayas perdido, Santi. Yo no me quiero ni imaginar lo que tú pasaste. Y encima de eso, tú tener a un tipo que ni siquiera te da apoyo. Es algo muy duro. Yo no deseo a ninguna No, mujer. y que esta señora, la policía, que ni siquiera te socorre. ¿Tú quieres que vayamos a arrestarlo? ¿Cómo así? O sea, que yo no te tengo que decir qué hacer. No, lo peor de todo, que esta estación de policía de Fort Walton Beach, lo peor de todo, que mi denuncia la tuve que hacer 2 veces. Sí. Tuve que viajar de Miami a Fort Walton Beach 9 horas para volver a redactar mi denuncia, que ellos hicieron mal. Y aún así, colocando agresión sexual, colocando abusos físicos, verbales, la muerte de mi hijo. Ellos nunca llevaron mi caso a la fiscalía. Mi caso nunca apareció hasta hoy en día. Estoy tratando de buscar al jefe de la policía. Estoy haciendo todo lo que puedo para que ellos hagan cargo del grave error que hicieron en esa estación de policía. Es muy lamentable, muy, muy lamentable. Llamo a la fiscalía y me dicen en la fiscalía que hay una denuncia, pero que fue por orden de restricción, Mm. pero que fue un caso civil, que para ello no es criminal. Oye, Dios mío. ¿Cuándo? Cuando en cualquier parte del mundo la muerte de una persona, agresión sexual y que el hombre me apunte con armas dentro de la casa todo el tiempo cuando le decía que le iba a denunciar, todo eso es criminal para cualquier parte del mundo. Claro, yo te iba a preguntar eso. Tú mencionaste anteriormente
que incluso con la policía frente a ti te dio miedo decir que él te abusaba porque él estaba ahí. O sea, señores, ustedes tienen que ver el nivel de terror psicológico que esa persona estaba ejerciendo sobre ti, como para tú, incluso con la policía y tú no tener el valor de tú decir lo que te estaba pasando. Era imposible, o sea, el tipo tenía como 6 armas en esa casa. O sea, y pasando lo que estaba pasando, las amenazas, porque todo el tiempo él vivía apuntándome en la casa con las armas, diciéndome que si yo lo denunciaba, iba a ver lo que me pasaría. ¿Cómo yo iba a querer hablar? ¿Cómo iba a tener el valor de hablar en esa casa estando él presente mirándome? ¿Qué tan poderoso es él? O sea, porque, no sé, me da mucha impotencia porque a veces nosotros como latinos, tendemos a pensar que estas son cosas que solamente suceden en nuestro país, que la justicia te ignora, que está el abuso de poder. Uno se cree como que nada más es donde nosotros vivimos, pero sorprendentemente, estando aquí en los Estados Unidos, yo lo que quiero saber qué nivel tan grande de poder es que tiene ese hombre, que no hay forma, o sea, de que tú has puesto 2 denuncias y todavía no te han escuchado, ni siquiera te han puesto la denuncia que tú fuiste a poner. Es más bien que yo creo que es una discriminación hacia mi persona por ser Ujú, latina y no hablar el idioma. Porque en cualquier parte del mundo que una mujer vaya a una estación de policía y denuncie violencia, ellos arrestan a la persona. claro. Y ellos solo llamaron al señor a preguntar qué fue lo que pasó. Y Ujú, con lo que le dijeron, la policía se conformó. Para ellos ya fue bien, que le dijeron que no, que era todo mentira. Ellos habrán pensado que iba a volver a Miami y que yo ya no haría nada, que ujú. terminaría todo ahí. Y aún así te cuento es más. El CID criminal, que son policías federales, que sí están investigando mi caso, para ellos hay abuso, para ellos hay todo lo que yo te conté. Ujú. Y cómo la policía no puede actuar con mi caso. Cómo mi caso no está en la fiscalía, que eso debería ser por oficio. En todos los países del mundo toman acción por oficio de la violencia hacia una mujer. Yo quisiera que las personas que vean este episodio, que ayuden a compartirlo, a difundirlo, porque estamos hablando de una mujer, señores, que tuvo que dar a luz a su bebé fallecido a causa de una persona que la maltrataba en el embarazo, de una persona que nunca tuvo consideración con ella, que por más que ella ha puesto denuncias, no ha sido escuchada, una mujer que se vio al borde de la muerte en varias ocasiones a causa de esta violencia que ella vivía constantemente. Entonces yo quiero que tú que estás ahí en tu casa, yo quiero que tú nos ayudes difundiendo este episodio. Ayúdanos porque definitivamente, Santi, tú tienes que ser escuchada. A mí me da mucha impotencia eso. A mí me da mucha impotencia que por primera vez yo siempre tuve mucho respeto a Estados Unidos Ujú, y tenía que en Estados Unidos se respeta mucho a las mujeres y más todavía aún la violencia doméstica, pero no sé si solamente de verdad con las ciudadanas y no con las latinas, porque en mi caso no hicieron nada, la policía no hizo nada, una discriminación. Es más, cuando fui a pedir la orden de restricción, el abogado de él es americano. ujú. Ese abogado, frente al juez, me dice, en un momento doloroso de duelo que tenía, que estábamos hablando de la muerte de mi hijo en la corte, el abogado me mira y me dice, ¿y usted por qué quiere quedarse a vivir aquí si usted ni siquiera el inglés habla? Me dice. Recibí discriminación en todos lados en Fort Claro, Walton Beach. Y me pareció muy extraño que un juez haya escuchado eso y no haya dicho nada. Es una falta de respeto, ética profesional de ese abogado. No totalmente. tiene derecho a insultar a ninguna mujer.
No, de ninguna persona. Y eso habla mucho del criterio de ese juez que escuchó eso y que no hizo nada, que no dijo absolutamente nada. Yo cuando le decía a esta persona que lo iba a denunciar, él me decía siempre, me miraba y se burlaba. Me decía, hazlo, nadie va a creer en ti porque eres una latina. Y yo le decía, tus jefes del ejército, el comandante sabe de todo lo que me estás haciendo. Y me miraba y se reía y me decía, sí lo saben, pero ellos no van a hacer nada contra mí. Yo Guau. me sentía tan impotente cada vez Ujú. que escuchaba eso, tan impotente. Para mí fue muy doloroso todo lo que pasé. ¿Tú tienes algunos testigos, quizás vecinos o familiares que a lo mejor tú le contabas mientras que sucedían estos hechos? ¿Tú tienes alguien que pueda estar de tu lado? Tengo la que es mi testigo, la vecina de él, la que me ayudó a Ujú, salir de la casa. Ella veía como yo pasaba, que yo me tiraba al piso, yo lloraba, lo mal que yo me sentía en esa casa. Tengo otras amigas, que es de Paraguay, que es mi mejor amiga, que veía por las videollamadas como yo tenía los moretones de abusos físicos. Ella sacaba screen de todas las fotos, de ujú, cómo yo me veía. eh, Otras amigas también que saben de todo el caso. A la policía de Fort Walton Beach le envío toda mi carpeta con todas las evidencias de nuevo hace 2 meses, ujú. con los nombres de testigos. Y el policía me dijo que llamó a los testigos. Y es mentira, él no le llamó a nadie. Y me dijo, de vuelta, que ya no se podía hacer nada porque pasó mucho tiempo. ¿Por qué no se puede hacer nada si tiene las evidencias que el tipo me hizo todo tipo de abuso? Y me dijo que llamó a los doctores en el hospital y le dijeron que podría mi hijo haber muerto a causa de los abusos del señor, de mi expareja, pero también podría ser que no. Es una Es locura. lamentable. Me parece una locura totalmente porque incluso el ánimo de una mujer embarazada influye en el proceso de gestación del bebé. O sea, tú estabas viviendo estrés, estabas viviendo todo tipo de abusos y es obvio, o sea, quizá no fue un golpe que él te dio directamente en la barriga que hizo que sucediera eso, No, pero no, lo que te digo, a lo mejor no fue que te dio un puñetazo en ese momento y en ese momento fue que sucedió, pero él venía dándote abusos tras abusos y también, o sea, el tema de las palabras, que la gente a veces lo pasa por alto, y más en ese estado, que la cosa se siente en doble, señores, cuando uno está embarazado. a mí él me dio un golpe en el estómago en octubre, el 27 de octubre, que fue que llegó a la casa súper furioso, que ni yo sé por qué. Entonces, claro que todo eso influyó Claro. en la muerte de mi hijo. El mismo policía me envía un correo. En 20 días cerró mi caso, un caso delicado que el CID criminal está llevando ya como meses y meses investigando. ¿Y cómo la policía en 20 días va a cerrar un caso tan delicado? No entiendo. Eso es una mentira. Tengo correos del policía donde me dice, cierro el caso porque él no encontraba eh, alguna razón que mi hijo haya muerto. Y explica claramente, por los abusos Mm, o estrés que haya hecho el Señor hacia mi es persona. una locura. Y correcto, él dijo eso, por los abusos y estrés. Ok, ¿y qué pasó con los abusos y estrés y la agresión física verbal, que es una violencia hacia una mujer? ¿Por qué no mandó, por qué no llevó, no hizo llegar a la fiscalía todo eso, que me apunta con un arma todo el tiempo en la casa? El que fueran policías a buscarte, como que tú eres una delincuente, y que en vez de llevarte a un hospital, te lleven a un centro psiquiátrico. Sí. Eso Y también influye mucho. todos en mi récord médico figura que yo, todos los psiquiatras que me estoy tratando aquí en Miami también por lo que yo pasé, Ujú, que yo soy una persona normal. ujú.
una persona totalmente normal. El policía que me llevó al psiquiátrico de la ley Baker Up dice en los documentos que él me encontró que yo era una persona, como él me vio ahí, que yo era una persona que no estaba mentalmente bien. Ok. Me pareció algo un poco profesional de su parte, porque él no es un doctor Eso yo te iba a decir. psiquiatra, él no es un psicólogo para decir cómo yo estoy mentalmente. No, y además, si te hace una evaluación en un momento en el que tú estás alterada por todos los hechos que tú has pasado, es normal que en ese instante tú no vas a salir como que tú estás dentro de tus cabales, porque no lo estás. Y es normal. O sea, con todo este trauma que tú vienes viviendo, no es el momento para una persona que ni siquiera se dedica a eso, saque ese diagnóstico de ti. Em, lo que yo pude ver en toda esta situación, que están pasando cosas que no están claras en esa estación de policía. Yo encuentro que no sé si le están ayudando a él, a mi expareja, o algo está influyendo, porque da casualidad que el abogado de él es, que el que fue el abogado de él en ese momento de la orden de restricción, es el hijo de la fiscal Mm. del lugar. Me parece muy extraño todo lo que está pasando, que mi denuncia no haya llegado a la fiscalía. Eso es muy grave. Muy grave. Es más, cuando yo hice la primera denuncia, se fueron varias amigas conmigo. Tengo testigos Ujú. donde la policía dice que la denuncia no se firma, cuando es mentira, porque en cualquier parte del mundo un oficial firma una denuncia. Ujú. La segunda vez que voy a retractarme en mi denuncia, la segunda oficial sí firmó mi denuncia. Sí te creyó. O sea, la primera se quisieron lavar las manos. Ujú. Y como la segunda no entendía mucho, era la primera vez que me vio, ella sí firmó mi denuncia. Ya traté mucho de ver qué está pasando ahí. Estoy tratando de luchar, de lidiar con esto, porque quiero que se hagan cargo del delito que hicieron contra mi persona, porque para mí es un delito muy grave. Porque imagínate que si mi ex hubiese venido en algún momento estando yo todavía en ese lugar Ujú. y me hiciera daño a mí, porque ellos no tomaron acción a mi denuncia. Actualmente tú sientes miedo por tu integridad física. Siento miedo, mucho miedo, porque como lo están investigando a él Ujú. y él no está enterado, creo, y si a él le llegaran a sacar del ejército, yo sé que él no perdonaría eso, porque está en juego su trabajo, su carrera, Ujú. y está en juego mi vida. Yo creo que sí, que desde el inicio que tú tuviste la valentía de tú denunciar, porque déjame decirte que hay que aplaudirte eso, porque hay muchas mujeres que lamentablemente no tienen los recursos o no tienen el valor de hacerlo. Y tú diste ese paso importante que fue el tú denunciar. Yo creo que desde ese momento en el que tú tomaste esa decisión, sí, obviamente corres un riesgo, porque es una persona que definitivamente tiene que tener mucho poder. Lamentablemente, yo me siento indignada Ujú. con la policía especialmente, y espero poder encontrar una salida a esto, verificar realmente qué está pasando, qué tienen contra mí, que no están haciendo su trabajo, Ujú. su deber. Pero yo tampoco no tengo recursos, pero trato de hacer todo para poder encontrar justicia, no solo por mí, por la ex esposa de esta persona, por las otras mujeres que pasaron también.
por él. Eso yo te iba a preguntar porque yo me acuerdo que yo leí, tú me mandaste como un informe de toda tu historia y lo leí completo y a mí me dio escalofríos. Yo sentí que yo estaba leyendo un thriller, una película de terror. Y tú mencionaste allí de que cuando tú viniste con él, supuestamente como su mujer oficial a casarte, al tiempo de tú estar en esa relación, que tú descubres que él tiene un amante en el trabajo, tú te enteras de que no solo que tiene un amante en el trabajo, sino también que estaba casado. O sea, que él a la mujer que era su esposa la maltrataba también y la sacó de su casa para traerte a ti engañada. O sea, tenemos un tipo que es un serial que tiene su comportamiento. Él estaba casado cuando me conoció. Mm, Es así mismo, como estás relatando. Estaba casado y botó a la esposa de la casa para traerme a mí, porque a ella, yo hablé también con ella, a ella también la agredía verbalmente, monetariamente también. ujú. Me trajo a mí y hablando con la esposa me dice que también en ese mismo lapso que estaba con ella le descubrió con otra mujer de España, Dios mío. en su viaje a España de él. Estaba con la esposa, con otra mujer de España, estaba conmigo, luego yo estoy con él, les juro otra vez con la otra mujer de la base militar. Es algo, Un Casanova el tipo. es algo que impresiona. Sí, y cuando tú lo conociste, me imagino que tú conociste a un príncipe azul. Tú conociste a un hombre maravilloso, porque yo recuerdo que tú me contabas que tú eras una mujer muy independiente en tu país, tú tenías un buen trabajo y todo, y para una mujer con tu temple, dejar todo lo seguro y venir a un país totalmente diferente, con otro idioma, me imagino que era porque confiaba en ese caballero. Entonces yo quiero que tú me cuentes un poquito, que retrocedamos un poco en la historia, porque yo quiero que las mujeres que nos están viendo sepan cómo identificar esas banderas rojas o red flags, como se le dice ahora, cuando tú ves a este hombre maravilloso, este príncipe azul. Yo quiero que tú me cuentes cómo era ese hombre y qué señales quizás tú pudiste identificar en él. Cuando yo lo conocí hasta septiembre del 2024, del 21 a septiembre 2024, él era un caballero, era súper cariñoso, Ujú. me trataba muy bien, todo el tiempo me llevaba de la mano a todos lados. Él podría cocinarme, podría salir del trabajo, traerme flores o mandarme flores a la casa. Él me ofreció matrimonio en el 2023, julio 2023, en Panamá, cuando fui de viaje a Ujú. verlo allá. Y él estaba casado, me ofreció matrimonio, me dio el anillo. Él era una persona muy dulce, encantadora, nunca me había mostrado una banderita roja hasta el momento que te digo que yo lo descubro en diciembre 2024 que estaba casado y que estaba con la mujer de la base militar. Se le cayó toda la máscara. Exacto. Ahí es donde comenzó todo lo duro y malo que viví. Tú sabes que dicen, y me imagino que tú puedes dar un ejemplo sobre esto, que dicen que el hombre que te grita y te maltrata verbalmente, eventualmente siempre llega a la otra fase, que es la etapa física. Me imagino que esto comenzó de esa forma, con maltrato verbal, con quizás subir la voz, y uno siempre como, no, a lo mejor está muy cansado, uno justificando. Yo justificaba, eso me pasó. Y hasta lo defendía, me imagino, Sí, a tu hombre. yo decía que él estaba estresado Ujú. por el trabajo, por algún problema que tenía, también que su padre estaba enfermo. Entonces yo minimizaba realmente lo que él me estaba haciendo, estaba minimizando y era algo que yo nunca debía hacer porque después me di cuenta de realmente quién era él. Ujú.
Pero tú sabes que no te puedes culpar tampoco, Santi, porque lo que tú sabes ahora, la información que tú conoces ahora y lo que tú viviste en ese momento, tú no lo sabías. No había forma de que tú adivinaras lo que iba a suceder. O sea, en tu mente tú tenías a este hombre fabuloso que tú conocías y ese era el que tú estabas justificando. En Paraguay cuando lo conocí, imagínate él estando casado y él ya Ujú. me hablaba de matrimonio, me hablaba que Que tú no sabías que él estaba casado. nunca, él Ujú. nunca me dijo. Y es más, en el 2022, 2020, 2023 vine a pasar las fiestas con él y él seguía casado, pero yo no sé dónde la habrá llevado la esposa. No entiendo cómo este hombre sabía mentir tanto y sabía hacer tantas estrategias para mentir. ¿Tú te has comunicado en algún momento con su ex esposa? Sí, me comuniqué y ella me dijo que "N- nunca vuelvas con él, porque él te va a hundir. Nunca vuelvas con él, jamás". Y que ella dio una risa cuando le comencé a contar el caso y me dice que a ella no le extrañaba en absoluto todo lo que yo le estaba contando, que ella ya sabía que era una persona mala, pero ahora descubrió realmente lo grave y tan malo que es realmente. El monstruo con el que ella estaba casado. Exacto, así mismo. Pero qué bueno que tú pudiste por lo menos conectar con ella y de cierta manera validar lo que tú habías vivido, porque tiene que sentirse horrible. Yo no quiero ni pensar en la impotencia que tú tienes como persona de haber pasado por todo esto y no tener esa red de apoyo, porque me imagino que llega un punto que tú misma hasta dudas como, cónchale, ¿será que yo estoy loca? Pero luego tú recuerdas, no, esto fue real, esto pasó. Sí, por eso yo ayer hablando con mi psicóloga y llegó un momento y le dije, yo no me puedo engañar a mí misma, yo trato de mostrar una sonrisa, pero mi sonrisa no es real. En el fondo estoy muy destruida, muy lastimada, pero trato de seguir porque cada vez que yo entro a mi habitación veo la foto de mi hijo y digo, por él tiene que ser. Y no voy a bajar nunca mis brazos y voy a permanecer aquí en este país hasta encontrar la justicia que mi hijo merece y yo merecemos. Y voy a hacer justicia como de lugar, porque mi hijo merece esa justicia, porque él no debió pasar por toda esa situación. Es muy doloroso realmente. Y pido a todas las mujeres que si están pasando por algo así, que no se dejen abusar, que denuncien, que no tengan miedo, porque nosotras podemos, nosotras somos fuertes, no debemos tener miedo a denunciar tantas cosas malas y abusos que muchos hombres hacen con nosotras por ser vulnerables, por ser buenas, que denuncien, no tengan miedo. Les doy ese consejo, porque se sufre mucho estar callando tantos abusos de un hombre y muchas terminan muertas. Que en mi caso, gracias a Dios, pude salir porque me tomé la valentía y salí de esa casa y lo denuncié. Fue muy doloroso todo lo que pasé. Admiro mucho tu fuerza, respeto mucho tu lucha y el hecho de que tú quieras buscar justicia, no solamente por ti, sino también por tu bebé. Que no se les olvide a ustedes que nos están sintonizando, que también estaba en juego, estuvo en juego la vida de ese angelito que lamentablemente no pudo llegar aquí a la tierra. Y recordarles que por favor apoyen a Santina en esta causa. Si ustedes están viendo este episodio, compártanlo. Si conocen de alguien que pueda ayudarla a ella, que pueda darle asesoría, quizás está lidiando con una persona aparentemente muy poderosa
y cualquier granito de arena que usted pueda aportar, de verdad que sería de gran diferencia. Yo quiero que, para finalizar, Santina, que tú hagas un llamado ya con tus palabras a las autoridades correspondientes para que escuchen tu caso y para que oigan tu denuncia, por favor. Realmente pido encarecidamente, con el corazón en la mano, a la policía de Fort Walton que tomen mi denuncia con seriedad, porque pasé cosas muy graves, y que ellos hagan lo que tengan que hacer, que envíen mi caso a la fiscalía, para que la fiscalía pueda tomar acción al- a lo que yo pasé, porque para cualquier persona todo lo que pasé es un acto criminal. Y no están tomando cartas en el asunto. Y pido a la policía, al jefe de la policía de Fort Walton Beach, que haga lo que tenga que hacer, lo que corresponda. Nada más. ¿Dónde te pueden contactar las personas que quieran comunicarse contigo? Me pueden llamar a mi teléfono, que es el 850-964-4016. Muchísimas gracias, Santina, por abrir Gracias. tu corazón. Gracias por contarnos esta historia. Yo sé que no es fácil lo que tú estás pasando. Tengo el corazón arrugado, de verdad que sí, porque como mujer me pongo en tu lugar y puedo ver, puedo sentir la tristeza que tú todavía estás pasando. Gracias una vez más por abrirte, por venir aquí, por alzar tu voz. Y a ustedes, muchísimas gracias por sintonizar una semana más. Por favor, difundan este episodio. Vamos a ayudar a que Santina tenga justicia por ella y por su bebé. Muchísimas gracias por su fidelidad semana tras semana. Mi nombre es Brachel Santos y esto fue Mi Propia Voz Podcast. Les mando un besito. Mi propia voz con Brachel Santos.